educando desde el amor y teniendo en cuenta las emociones que son tan importantes. Y de eso también nos va a hablar Eva Teba. Ella cuenta a menudo la anécdota de que su vocación fue muy temprana, que se dio cuenta de ello cuando intentaba convertirse en la maestra de su hermano pequeño de 6 años. Son 4 hermanos. El pequeño no lo ha olvidado, me cuenta. Es experta en metodologías activas y pedagogías para el nuevo paradigma educativo. Experta en gestión de calidad en centros educativos y en educación internacional y bilingüismo. Y hoy, para cerrar estas jornadas en las que hemos estado 2 días aprendiendo tanto, también desde la emoción, por eso hemos aprendido, nos va a hablar de los futuros de la educación con sentido. Eva Teba, bienvenida. Madre mía, ¿y seguís ahí? Muchas gracias por seguir ahí a estas horas y no haberos ido a disfrutar con los tabernarios de esta ciudad. Sabéis que mañana tendréis que seguir construyendo los futuros de la educación. Me toca cerrar después de todas estas grandes estrellas de la educación y es una responsabilidad tremenda. Así que, bueno, gracias por inspirarme. También os diré que yo iba tachando porque iba diciendo, ha citado a Mercedes Sosa, ya no puedo hablar de Cambia, todo cambia. Ha citado la escuela de John Dewey, ya no puedo hablar de las escuelas laboratorio. Es muy complicado cerrar, pero vamos a hacer como dice Chema y practicar la repetición en el tiempo para que todas esas ideas que ellos han ido sembrando germinen mañana, porque vosotros y vosotras el lunes, mañana disfrutad y descansad y disfrutad de vuestras familias, como dice el amigo Manu. Bueno, le he robado el título Los futuros de la educación a la UNESCO. Ahora mismo todos los marcos educativos del mundo nos están pidiendo que repensemos la educación. Decía Chema, estamos ante un reto impresionante, estamos ante un momento que ya hubieran querido los maestros y las maestras, los docentes que nos han precedido. Así que tenemos una responsabilidad tremenda porque los futuros de la educación están en vuestras manos y son muchos y posibles. Así que cada uno escoja de todo lo que se ha aprendido en estos días, en estos 2 días maravillosos, su receta. No hay mapas, porque los mapas son fijos y no sabemos cuán proceloso se va a poner el mar. Imaginaos, estas jornadas las teníamos previstas con Javi, al que conozco hace mucho tiempo, mucho antes de que llegara este annus horribilis de la pandemia. Imaginaos lo que fue cuando Javi me dijo, tenía todo preparado y ahora qué vamos a hacer, las hacemos online. El mar se puso muy proceloso. Ha sido un año muy complicado. Hemos tenido que recurrir a muchas cuestiones que no eran fáciles, hemos tenido que recurrir a una hiperconexión, hemos andado y caminado con nuestros chavales con las pantallas, pero realmente nos ha faltado, el directo ha estado, pero nos ha faltado esto, nos ha faltado el vivo, porque la vivencia de la educación es lo que realmente hace que podamos seguir construyendo con ellos y co-construyendo con ellos. Así que recuperemos la vivencia, que es tan importante, porque ya sabéis, en vivo y en directo. Javi, ¿dónde andas? Que no te veo con estos focos, caray. Gracias por permitirnos esta vivencia, que ha sido maravillosa. Rutas por trazar. Cada una de vosotros os trazaréis con vuestros compañeros, con vuestras compañeras, con vuestros niños, con vuestros adolescentes, con vuestros alumnos en la universidad, como me toca a mí, esas rutas. Y van a ser rutas diferentes porque el camino se va a poner complicado, sigue estando complicado, pero bueno, ya vamos saliendo de esta. O cartas de navegación. Ahora se habla mucho de sostenibilidad. Pero se nos olvida que la sostenibilidad tiene 3 dimensiones. Hay una económica, es evidente, hay otra medioambiental y hay otra de justicia social. Tenemos que hacer una educación, o os invito a hacer una educación más ecosocial. Gracias, Manu, por hablar de los valores de lo humano. Ha sido impresionante oírte desde ahí abajo. Y tenemos que tener pensamiento catedral para construir esta nueva educación.
José Antonio Marina cuenta una pequeña historia, creo que era en Despertando el Diplodocus, de 3 artesanos que están construyendo una catedral. ¿Sabéis cuánto se tarda en construir una catedral y sabéis cuánta gente se necesita para construir esa catedral? El primero de los artesanos es un día de verano, imaginaos de esos que vienen ahora ya, hace un calor tremendo, y alguien le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, no sé, lo que me ha mandado el capataz, aquí, tallando la piedra. El segundo le dice, estamos haciendo esa pared, pero cuando al tercer artesano le preguntan que qué está haciendo, dice, estoy construyendo una catedral. Por favor, construyamos catedrales que perduren en el tiempo. Necesitamos una educación que mire más allá, una mirada más larga, porque efectivamente, como nos han dicho por aquí nuestros compañeros que nos han precedido, estamos haciendo una mirada muy corta. Estamos pensando que innovar es ya, de hoy para mañana. Vamos a meter esto, vamos a meter lo otro, y como dice nuestra buena amiga Mar, si metes, por favor, saca. ¿Vale? Si metes, saca. Bueno, pensamiento catedral. Vamos a seguir construyendo con esa mirada a largo plazo. Vamos a construir estando orgullosos de la obra que estamos haciendo. Yo estoy muy orgullosa de los chavales. Yo llevo 20 y tantos años ya en educación. He tenido alumnos que hoy en día ya son padres, madres. Algunos me han invitado a su boda. Es algo de lo que me vanaglorio y que me gusta mucho contar. Por favor, estad orgullosos de las obras que estáis construyendo o co-construyendo. Porque estamos hablando de la pedagogía del hoy, pero tienen mucho que vivir todavía, ¿de acuerdo? Una nueva visión es la que tenemos que construir y es una nueva visión mucho más humanizada, mucho más humanizada. Todos los psicólogos de la felicidad, empiezo hablando de Martin Seligman, creo que es el único que no habéis nombrado, ya me quedaban pocos por citar, hablan de cómo las personas son felices cuando tienen propósito y cuando tienen sentimiento de pertenencia y de contribución. Pensemos todos los días en el futuro de la educación que construyamos si nuestros niños y nuestras niñas, nuestros adolescentes, tienen sentido de pertenencia. Si sus creencias les están mandando el mensaje de lo que yo digo importa, el profesor, el maestro, la maestra me está escuchando, o estamos haciendo, como esta mañana Juanjo Vergara, tirando las ideas de nuestros niños hacia atrás. Necesitamos un propósito y una agencia. Necesitamos sentir que estamos cambiando entre todos la sociedad que tenemos ahí fuera. Es complicado, tenemos un reto tremendo, pero los retos nos hacen crecer. Efectivamente, Carol Dweck, la mentalidad del crecimiento. Solo lo vamos a conseguir si aprendemos a caminar juntos. Menos competición, menos competitividad y mucha más cooperación. Necesitamos mucha más cooperación. Necesitamos que sigáis construyendo red, pero red de la que une y no de la que atrapa. Ojo con las redes, ¿vale? Habéis hablado de los peligros de educar a ese homo digitalis que está muy atrapado en las redes. Necesitamos reconectarnos. Yo últimamente solamente puedo pensar en que necesitamos, después de esta hiperconexión que hemos tenido este año, que nos ha desconectado, hemos estado detrás de esas pantallas, hemos estado postureando mucho, contándole mucho al mundo lo que estamos haciendo, abriendo demasiado nuestra intimidad y no protegiéndola, necesitamos una pedagogía de la reconexión. ¿Reconexión con quién? Reconexión con nosotros mismos, con vosotros. Mírate, escúchate, ¿qué necesitas tú? ¿Qué te está surgiendo de aquí, de la víscera? Porque no nos estamos dedicando tiempo a escucharnos. Vamos, como decía el amigo Joaquín Araujo, con la dictadura de la lela prisa. Y si queremos realmente reconectarnos, necesitamos efectivamente, Manu, gracias, ese tiempo, pero ese tiempo de mirarnos al espejo, de saber qué es lo que me pide a mí ahora mismo y qué es lo que me pide mi alumno, pero a mí, el cuerpo hacer. No entremos en la indefensión aprendida, porque existe la indefensión aprendida. Imaginaos la indefensión aprendida que he tenido yo, teniendo a todos estos monstruos delante de mí, ¿no? Y con el reto que Javi me ha puesto de cerrar este congreso. Reconectar con vuestro yo, con vuestra esencia. Y cuando os miréis en ese espejo y sepáis que eso que yo quiero es importante, entonces yo me sentiré a gusto, yo me sentiré cómodo haciendo lo que estoy haciendo y cada uno sabe lo que tiene que hacer en su contexto y en su año y cada alumno es diferente y cada necesidad y cada centro es diferente. El otro día estaba en unas jornadas para la escuela rural hablando con maestros y maestras de Galicia, de Aragón y de Extremadura, 3 comunidades autónomas donde
Los políticos cuidan mucho a la escuela rural y me contaban sus contextos y no tienen absolutamente nada que ver con las macroescuelas que yo he vivido en entornos urbanos. Las necesidades que tienen esas personas no son las mismas que tenemos nosotros. Practiquemos la pedagogía lenta. Yo no sé si sabéis, Manu, has hablado del tiempo, con Einaudi encima, no sé si sabéis que los griegos distinguían entre dos tipos de tiempo. ¿Alguien sabe esto? Supongo que sí. Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo cronológico que corre, ese que se nos va. Kairos es el tiempo de los acontecimientos. Practiquemos esa pedagogía lenta que nos permite llenar nuestra aula de esos momentos, de esos acontecimientos, esas cosas que van a recordar nuestros niños y nuestras niñas, que vamos a vivenciar con ellos, porque efectivamente se trata de estar. Se trata de estar como la maestra de Juliet. Hay que volver a practicar el detalle, el primor, lo precioso. Se nos ha olvidado. Hay veces que vamos tan corriendo que es cuestión de llegar. Y no, se trata de volver a recuperar el placer del hacer por el hacer, del adorno, del hacer las cosas bien y hacer las cosas bonitas. Decía San Agustín que, hablando de la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, que para que podamos mejorar y construir esos futuros de la educación juntos, cada uno de nosotros tiene que conocerse muy bien, tiene que conocer sus límites, tiene que superarse y tiene que aceptarse. Y después de eso es cuando llegará el momento de poderles decir a nuestros alumnos, ¿veis? A mí me pasó esto, yo tenía estos límites, a mí me pasó también, no te preocupes, necesitas simplemente aceptarlo y seguir. Estamos enseñándoles muy poquita resiliencia, estamos enseñándoles muy poquitos límites. Mr. Wonderful nos la está metiendo por la escuadra. No es verdad que todos puedan llegar a ser médicos, no es verdad que todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Es verdad que las creencias pueden ser limitantes y nos pueden hacer crecer. Y es verdad que lo que crees, creas. Así que creed en los futuros de la educación, pero no olvidéis que necesitamos también conocer nuestros límites. Necesitamos también conocernos para aceptarnos y entonces podernos superar. Y que lo decía San Agustín, mucho antes que lo que hoy en día sabemos, que es que nuestros cerebros están hechos y programados para precisamente esa superación. Yo creo que nos deberíamos emboscar mucho más en los futuros de la educación. Esta es mi visión. ¿Sabéis que la palabra emboscado, emboscarse, tiene 3 significados según la RAE? Hay uno que es muy bélico y a lo mejor tenemos que luchar batallas. Emboscarse puede ser reunir a un grupo de personas para que preparen una lucha, una batalla que tienen que ganar. Tenemos muchas batallas que ganar, pero mi favorita es la segunda. Creo que tenemos que practicar unos futuros de la educación mucho más emboscados. Creo que tenemos que volver a reconectar con la naturaleza. También nos lo han dicho por aquí. Al final estoy reforzando todo lo que habéis dicho. Y esto no estaba preparado, que lo sepáis. No habíamos quedado antes, todos los amigos, para ver qué van a decir unos y otros. Necesitamos reconectar con la naturaleza. Estamos teniendo un déficit de naturaleza brutal. Necesitamos romper las paredes del aula para salir ahí fuera, para llevar la educación informal de ese contacto a nuestro día a día pedagógico. Y la segunda reconexión, hay 3 reconexiones. La segunda reconexión es con las personas. Perdón, ¿Qué está pasando? Que te roza el pelo en el micro. ¡Ay! Que no se oye. ¿No me estabais oyendo? Sí. Es que yo ahora mismo solo veo un foco ahí tremendo y quiero veros, pero me cuesta trabajo. La segunda reconexión es con las personas. Con las otras personas. Hemos estado hablando todo el rato de la importancia... Uy, esto es como... de la importancia de volver a mirarnos, de educar esa mirada, de estar cerca del otro, de co-construir. Es muy importante la pedagogía de la reconexión con las personas. Hemos pasado una época en la que nos hemos puesto un impermeable que no ha dejado que el otro nos calara. Necesitamos quitárnoslo. Todo este año y pico ha sido un año de colocarnos detrás de esa pantalla. Nos hemos dado cuenta de que echábamos muchísimo de menos el aula. Por cierto, qué suerte habéis tenido los maestros y las maestras. No sabéis qué año hemos pasado la gente que estamos en la universidad, que no hemos podido ver a nuestros alumnos, que no hemos podido mirarlos, que no hemos podido compartir con ellos. Así que habéis tenido muchísima suerte, pero es momento de seguir esa reconexión con ellos, seguir educando esa mirada y seguir caminando para que
lo personal y lo humano y todos esos valores de los que nos están hablando todos nuestros amigos que nos han precedido estén ahí y podamos construir los futuros de la educación desde un enfoque mucho más humano y mucho más humanista. Estar enchufados, hacer conexión, como hemos hecho antes cuando hemos hecho ese juego del cerebro, porque efectivamente somos conexión. Somos conexión habitando nuestros cuerpos, habitando nuestras miradas, entendiendo al otro, leyendo al otro, sintiendo al otro. Los futuros de la educación pasan por practicar en nuestros centros educativos la pedagogía del Ubuntu. Sabéis que viene de las lenguas zulús y que como lenguas africanas que pertenecen a una cultura muy diferente y nos falta mucha competencia global, hay muchas traducciones posibles para Ubuntu. Ubuntu puede significar yo soy porque tú eres y porque nosotros somos. Y nosotros somos porque yo soy. Pero Ubuntu también puede ser la filosofía del ganar-ganar. Los futuros de la educación se tienen que construir para que ganemos todos. Por favor, no hagamos nada en nuestros centros en los que todos haya alguien que tenga algo que perder. Efectivamente, no podemos dejar a nadie atrás, pero no podemos dejar a un compañero atrás. Cuando empecemos a innovar todas esas cuestiones que estamos haciendo, por favor, compartamos. Por favor, que todo el mundo gane. Porque si no, efectivamente, lo que vamos a hacer es crear islas de innovación o personas que no comparten con otras y que lo que están generando son distintas velocidades dentro de esa educación. Y eso no nos lo podemos permitir. Tenemos que practicar esa filosofía donde todo el mundo es importante, donde yo soy porque somos, donde somos porque yo soy y donde todos juntos construimos, porque al niño lo educa la tribu, lo sabéis. Y la educación se construye también mirando a esa comunidad a la que tenemos que escuchar. Se construye escuchando. Por favor, cuidemos la comunicación en los futuros de la educación. Yo veo a personas que no se comunican o que se comunican de manera muy agresiva. Y la comunicación es tremendamente importante porque comunicamos muchísimo más, lo saben todas las personas que han estudiado semiótica, saben que comunicamos muchísimo más con los silencios y con el lenguaje del cuerpo y con lo paraverbal, con el tono de voz, con dónde marcamos las palabras, que con las palabras mismas. Las palabras comunican entre el 7 y el 20% de lo que decimos. El resto lo comunica el tono de voz, lo comunica el cuerpo. Cuidemos mucho la comunicación en los futuros de la educación. Tenemos que comunicarnos más, mejor y con mayor calidad. Los futuros de la educación pasan por co-construir. Es la cultura de la participación. No solamente ganamos todos, es que tenemos que construir con todos. Tenemos que escuchar más a las familias, tenemos que escuchar más a los niños. Por supuesto, a los niños los primeros. Tenemos que escuchar más a los compañeros. Tenemos que generar mucha más escucha del talento interno que tenemos en los centros. Tenemos compañeros que hacen cosas maravillosas y no los conocemos y los tenemos ahí al lado. Parece que el confinamiento, los confines, se establecen de aula a aula. Construyamos en red. Generemos ese aprendizaje interno de los centros, que construyamos con nuestros padres, con nuestras madres. El otro día, una antigua alumna de la universidad, Laura Lorenzo, una maestra fantástica que tiene una cuenta de Instagram que os invito a seguir, que se llama La Ventana del Lau, me decía, ella está en una escuela rural en Galicia, y me decía, he traído un papá apicultor. ¿No sabes cómo se lo han pasado los niños? Nunca había trabajado así la polinización, nunca había trabajado así cómo las plantas dan fruto. Se lo han pasado fenomenal. Co-construyamos con esas comunidades. Necesitamos escuchar más y construir más teniendo en cuenta lo que todos tienen que aportar. Y cuando comuniquemos y co-construyamos, por favor, no olvidemos que yo no le puedo prestar mis gafas a nadie, porque como yo veo las cosas, mi mapa no es el territorio. Y no ayuda cuando le digo al otro, pero no es para tanto, pero fíjate, no. Escuchemos más en lugar de intentar convencer. O la otra opción es contagiemos. Contagiemos esa mirada, pero no le digamos, ponte mis gafas que lo vas a ver de otra manera. Porque como intentemos hacer eso, esa co-construcción, esa comunicación va a romperse. Y no vamos a poder construir futuros de la educación como los que estamos todos soñando hoy aquí. Así que cuando el lunes volváis a vuestros centros a hacer los futuros de la educación, no prestéis vuestras gafas. Invitad a que la gente la próxima vez
os acompañe. Invitadles a leer un libro, a ver una cita, a ver uno de los vídeos que nuestros amigos tienen colgados en sus canales, que seguro que les resultarán bastante más inspiradores que simplemente que tú les prestes las gafas de he descubierto, he visto. Tienen que verlo ellos. Y también ponernos en sus zapatos. La circunstancia de cada uno es compleja y los futuros de la educación se tienen que construir desde una mayor empatía. Estamos teniendo a veces escasa empatía. Nos estamos dejando llevar por esa prisa, por ese apresuramiento, por hay que hacer esto. Y os lo digo yo, que he sido directora educativa de un centro enorme. Hay veces que no estamos sabiendo ser empáticos. Así que practiquemos un poquito más en esos futuros de la educación, ponernos en los zapatos de la persona que tenemos delante. Yo soy filóloga de formación y me encanta el contenido que tienen las palabras y que a veces hemos olvidado. Y estaba pensando, mientras os oía a todos, que la palabra educar, a Juanjo me han dado ganas de decirle, yo sí me enamoré del latín y me gusta mucho pensar en de dónde vienen las palabras. Pues la palabra respeto viene de respicere. Y mirad esa cita del maravilloso Fromm, en el arte de amar, que me va a permitir leer. Respeto no significa temor y sumisa reverencia. Denota, de acuerdo con la raíz de la palabra, respicere, mirar, la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca y se desarrolle tal y como es. Y ahora, como decías antes, Manu, mirémonos para ver si estamos respetando en ese ecosistema en el que tiene que primar el Ubuntu, si estamos respetando al otro, al niño, a mi compañero, a la familia que está caminando a mi lado. ¿A mí? ¿Me estoy respetando yo? ¿O me estoy dejando llevar por esa presión? Me estoy dejando llevar por lo que me dice el compañero antes decía Pilar, los de primaria nos presionan a los de infantil, a los de primaria a los de secundaria, los de bachillerato presionan a los de secundaria y cuando ya eres tutora de bachillerato, como yo fui unos años, y vas a una reunión de la EBAU en la universidad, los profesores universitarios, de los que yo también formo parte, te dicen, es que no les mandáis nada preparados, no saben hacer un comentario de texto. Y entonces ya dices, es que, bueno, vamos a ver, por favor, vamos a dejar de presionarnos unos a otros. Así que, respicere, mirar. Y eduquere, educar, que significa, eduquere es conducir hacia afuera aquello que ya está. Los futuros de la educación pasan por saber hacer, conducir hacia afuera o germinar aquello que ya está en los alumnos. Hay una tercera reconexión, la reconexión con los seres humanos y con los seres vivos, y con los entornos. Necesitamos una pedagogía más ecocéntrica y menos egocéntrica. Por favor, volvamos a reconectar con lo que está ahí, con el entorno, con la naturaleza. Os lo he dicho antes, necesitamos una pedagogía emboscada. Estoy absolutamente enamorada de la escuela rural, os lo confieso. ¿Hay aquí gente de la escuela rural? Aparte de Jayone, que estaba en el Boalo. ¿Hay alguien de la escuela rural? ¿Somos todos de la escuela urbanita? Tú eres de la escuela rural. Sois de la escuela rural, qué bien. Tenéis mucha suerte porque podéis hacer mucha pedagogía ecocéntrica. El asombro, asombrarnos nosotros, volvernos a asombrar con lo que enseñamos. Volver a mirar todos esos contenidos, todas esas competencias que tenemos que transmitir y ese entusiasmo que tenemos que contagiar y volvernos a asombrar ante ellos después de los años y decir, ¿cómo yo puedo realmente hacer que ese niño sea capaz de asombrarse ante lo que está viendo? Como veis, no os estoy contando ya nada nuevo porque imaginaos, después de 2 días aquí, decir algo nuevo a estas alturas es complicado. Pero poner el foco en lo importante. Y lo importante depende de cada contexto y depende en esos futuros de la educación de lo que cada uno y cada una de vosotros vayáis a vivir. Yo ahora estoy trabajando con una fundación en Bolivia. Os podréis imaginar que los contextos en Bolivia, cada vez que me llama la responsable de uno de los centros culturales con los que estamos trabajando en Cochabamba y me dicen que están
que ya no pueden más con las cifras de los muertos por la pandemia. Yo me acuerdo de cómo estábamos aquí hace unos meses. El contexto que ahora mismo tiene mi amiga Eli no es el contexto que tenemos nosotros. Así que vamos a poner el foco en lo importante. Y cada contexto va a ser diferente y cada importante va a ser diferente. Así que cada uno en esos futuros de la educación tendrá que descubrir qué es importante. Para mí, el foco más importante es el aprendiz. El niño, la niña, el alumno, la alumna, el adolescente, con los que yo he convivido toda mi vida en las aulas de secundaria, bachillerato y en la universidad. Para hacer esa pedagogía de la reconexión con los seres vivos, me voy a permitir el lujo, porque es un lujo, de recomendaros hoy un libro que acaba de salir de mi amiga Paqui Godino, que se llama La escuela a cielo abierto. Tenemos que hacer más escuela a cielo abierto. Este año hemos probado que hacer escuela a cielo abierto estaba muy bien. La crisis de la pandemia nos ha llevado a una situación en la que tenemos que salir, que hemos tenido que reconectar con esos espacios externos. ¿Por qué quedarnos en el aula? Bueno, Paqui acaba de escribir ese libro maravilloso que acaba de presentar esta semana. Y son 200 actividades para educar al aire libre, para hacer escuela a cielo abierto. Para mí es importante. Creo que estamos en un momento en el que, si queremos que los niños, que mañana serán adultos, salven este planeta y practiquen esas 5 P's de los ODS, creo que es importante que reconectemos con ese planeta y no lo estamos haciendo lo suficiente, creo yo. Así que en esos futuros de la educación reconectemos y hagamos más escuela a cielo abierto. Esto ya va sonando. Me acuerdo que llevé este logo a un congreso, en el Congreso Educa, en el 2019, febrero del 2019, y cuando en una sala también llena de gente pregunté que quién conocía ese logo, había muy poquita gente que lo conocía. Y eso que acabábamos de tener los premios Goya y Jesús Vidal había dado, ¿os acordáis de aquella charla de Jesús Vidal que nos conmovió, ¿no? Llevaba el pin de los ODS. En un mundo de logos, donde estamos hartos de logos, por favor, practiquemos el más importante, el de los ODS. Es verdad que este año ha supuesto un frenazo tremendo, hemos retrocedido muchísimo, es complicado. De hecho, hubo en julio un congreso mundial que nos vino a decir que tendríamos que utilizar los ODS como carta de navegación, y vuelvo a lo de los mapas. Antes era un mapa a cumplir, hoy es una carta de navegación inspiradora, pero que nos sirva para crear los futuros de la educación. Y por cierto, esos marcos de los que os estaba hablando, los futuros de la educación, ya se están planteando para 2050. Así que se ha ido ya el amigo Miguel Ángel, pero estamos ya pensando en qué va a pasar cuando Luca, ¿os acordáis de Luca? Que va a terminar la universidad en el año 2045, me parece que ha dicho esta tarde nuestro amigo Miguel Ángel. Bueno, es verdad que los ODS han sufrido un frenazo importante a nivel mundial, pero tenemos que seguir esforzándonos por educar en la sostenibilidad. Tenemos que seguir pensando en esa educación que va a transformar el mundo. Así que, efectivamente, por los futuros de la educación pasa ese aprendizaje-servicio, pasa ese cambiar el mundo y tener ese propósito y esa agencia de la que hablábamos antes. Porque cuando uno siente que tiene un porqué, y nuestros niños tienen que sentir un porqué al aprendizaje, y nosotros tenemos que sentir un porqué a los proyectos que programemos y a las propuestas que les planteemos, tendremos ese sentido del que hemos estado hablando hoy todo el día. Por cierto, el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Apliquemos un poquito más de sentido común a los futuros de la educación y reflexionemos. La pedagogía lenta, acabar con la dictadura de la lela prisa, que dice el amigo Joaquín Araujo, también es reflexionar sobre por qué, cuál es el propósito de esa pedagogía que yo estoy queriendo practicar. ¿Está ayudándome a reconectar? ¿Está ayudando a reconectar a mis alumnos? ¿Está ayudando a reconectarnos con el entorno? Ir a la raíz. Es muy importante ir a la raíz. ¿Y qué es la raíz? La raíz es lo que sujeta al árbol de la educación bien firme en el suelo. Los árboles que se cayeron con Filomena eran los que estaban débiles, los que no habían sido podados de las ramas que ya estaban secas. Tenemos que podar mucho, tenemos que desaprender, tenemos que cortar lo que ya no vale. A veces en nuestro árbol de la pedagogía, efectivamente, llevamos demasiada carga, llevamos demasiadas ramas secas.
Ir a la raíz significa también entender que otros lo dijeron antes, mucho antes, y volver a leer. Tenemos que leer más. Los maestros, las maestras, tenemos que leer más para descubrir que efectivamente podemos hacer muchas conexiones. Habéis dicho por aquí, habéis nombrado a Kirkpatrick, habéis nombrado esta mañana, Jayona hablaba de Kirkpatrick, Juanjo hablaba de John Dewey, lo habéis nombrado por aquí. Se nos olvidó hoy, y quiero sacarlo porque es muy importante, a Giner de los Ríos. A Giner de los Ríos, la Institución Libre de Enseñanza. Giner de los Ríos dijo, si veis a unos niños en las aulas que están callados, quietos, inmóviles, es que esa aula está muerta. No me acuerdo exactamente si lo decía así, pero Giner de los Ríos nos recordaba la importancia de volver a habitar nuestro cuerpo, nuestra alegría. Los futuros de la educación pasan por generar todo eso y por reconectarnos y dejar que ellos se reconecten. Fíjate, Manu, tú también lo has dicho, tradición e innovación. No podemos ir a la raíz si no recordamos toda esa tradición que nos ha demostrado que funciona. Y efectivamente, no todo lo nuevo, no todo cambio es positivo. Los que trabajamos en el mundo de la calidad, yo he trabajado en el mundo de la calidad mucho tiempo, sabemos que no todo cambio significa una mejora y que una mejora es un paso pequeño y que muchos pasos pequeños nos van a llevar a la innovación. La innovación es, para mí, cualquier cosa que suponga un cambio sistémico y sostenido en el tiempo, que se pueda quedar cuando nosotros nos vayamos, pensamiento catedral. Pero es muy importante que no olvidemos que en la tradición tenemos grandísimas fuentes de inspiración. La ILE, por favor, conozcamos la historia educativa de este país, que ha sido tremendamente poderosa, potente, tiene un montón de ideas que podemos rescatar. Esa innovación tiene que beber en las fuentes de la tradición pedagógica, de la tradición filosófica. Yo leo muchísima filosofía y me está ayudando mucho, me ha ayudado muchísimo. Habéis citado a Marina Garcés. Yo últimamente, justo ahora mismo estoy leyendo ese libro de José Carlos Ruiz que también os recomiendo, Filosofía ante el desánimo. Y estoy leyendo muchísimo al filósofo coreano de moda, que seguro que también conocéis, a Byung-Chul Han, que nos está diciendo, reconectémonos, reconectémonos. Hemos pasado del mundo del control a un mundo en el que nos estamos autoagotando a nosotros mismos, ¿vale? No nos escuchamos. Así que volvamos a esa tradición para construir esos futuros de la educación. Y con los saberes, la pedagogía de las preguntas. Practiquemos la pedagogía de la indagación. Solamente de las buenas preguntas salen las respuestas creativas con las que vamos a poder cambiar ese mundo cada vez más volátil, cada vez más incierto, cada vez más complejo. Ellos se tienen que hacer buenas preguntas y no responder las nuestras. Son ellos los que tienen que indagar y profundizar y volverse a enamorar del aprendizaje. ¿Cómo voy de tiempo? Vamos, vamos. Lo habéis dicho también, el equipo que trabaja conmigo, el equipo de Educando, siempre recuerda en todas las formaciones que hacemos, en todos los centros donde acompañamos, que la educación formal sigue atomizando demasiado los saberes y que la vida está llena de color, esa explosión de color. Así que en los futuros de la educación tenemos que construir más color, tenemos que mezclar esos colores, tenemos que construir más transdisciplinaridad, ir más allá de. No hace falta que os lo diga a los de infantil, que esto lo tenéis dominado. Por favor, contagiad en las aulas de los que todavía no acaban de ver esto. Contagiad. No les prestéis vuestras gafas, pero contagiad. Y el gran José María Toro también nos recuerda, y yo estoy volviendo a las metáforas de la tierra, estoy volviendo a las metáforas de los árboles, del crecimiento, porque para mí es muy importante esa reconexión, esa pedagogía ecocéntrica, de vuelta a lo que somos. ¿Sabéis de dónde viene la palabra humano? ¿Alguien lo sabe? Viene de humus, humus. ¿Sabéis lo que es el humus? Es la tierra fértil que alimenta. Eduquere. Los niños y las niñas ya llevan dentro de sí todo ese futuro de la educación. Nosotros simplemente tenemos que ser esa tierra fértil. Estoy de acuerdo, tenemos que ser ingenieros de experiencias de aprendizaje y todas estas cosas. Los ingenieros ponen los andamiajes, pero sobre todo seamos tierra fértil. Tierra fértil, manchémonos las manos. Y
generemos ese clima acogedor y favorable para que ellos, que ya tienen toda la esencia de sus aprendizajes, puedan germinar como la semilla y convertirse en árbol y tener unas raíces bien fuertes para que no venga ninguna Filomena y les rompa y les tire. Einstein, que lo pasó bastante mal en la escuela, también nos recordaba que los futuros de la educación tienen que pasar por el aprendizaje experiencial. Ya lo habéis dicho, yo a estas alturas ya no puedo añadir mucho más, pero recordad que en el estar de esos futuros de la educación tienen que experimentar, porque si ellos no experimentan, esos nuevos aprendizajes no se van a anclar. Así que evitemos, no hace falta que os lo diga, podemos esas ramas que son superfluas. Efectivamente, construyamos ese currículum espiral en el que repitamos esas ideas para esa práctica entrelazada que es tan importante, que nos ha recordado Chema, pero recordemos que es muy importante que esos saberes estén contextualizados. Hoy todo el mundo habla de, la palabra en inglés era learnability, de la aprendibilidad. Suena muy raro, ¿verdad? Pero necesitamos, para esos futuros de la educación, generar las condiciones para que todo el mundo pueda aprender a aprender. Nosotros también. Tenemos que ser los primeros que, aceptando ese cambio del que estaban hablando mis compañeros, consigamos desaprender para seguir aprendiendo. Educando para desaprender. Y recordad lo que decía Paulo Freire. Paulo Freire decía que el educador y el educando, cuando interactúan, se construyen juntos y construyen una mirada nueva sobre el mundo. Yo todos los días aprendo y vosotros también. Los futuros de la educación pasan por saber que vamos a construir esa nueva mirada, co-construir esa nueva mirada con nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes y nuestros alumnos en la universidad. Para que todos esos aprendizajes efectivamente se anclen y generen esas redes sinápticas mucho más potentes, mucho más poderosas, mucho más significativas y para que esa codificación sea mucho más rica y para que esa evocación sea también mucho más potente. Aunque sabemos que la neurociencia, lo dice Rafael Justo, que probablemente es el español que más sabe de cerebro, hoy en día todavía es una ciencia en pañales. Tenemos mucho que conocer. Efectivamente, antes Chema nos recordaba cómo estamos ya viendo cómo muchos conceptos estaban mal construidos. Pensábamos que el cerebro era una serie de espacios, digamos, o de zonas, y hoy en día sabemos que eso no es así, que se construye en red. Bueno, pues construyamos en esa capacidad de generar, aprender a aprender las condiciones para que, bueno, pase lo que pase, porque el cerebro y el conocimiento del cerebro que tenemos cambiará mucho, nos ayude a seguir haciendo un clima favorable para nuestros alumnos y siendo esa tierra de la que ellos se pueden alimentar para germinar. Manu, gracias por hablar también de los peligros de educar al Homo digitalis, ¿no? Son conejillos de indias, son la primera generación que se están educando con una tecnología que es maravillosa, bien conducida, pero que ahora mismo hasta los adultos nos está empezando a pasar mucha factura. Vivimos presos de los algoritmos. Vamos a evitar la infoxicación. Nosotros los primeros. Hay momentos en el día en que realmente necesito ya practicar el apagón digital. No me da la vida para ver todo lo que hacéis efectivamente en vuestras aulas. Pues a ellos les pasa exactamente igual. La infoxicación y la hiperconexión que paradójicamente nos desconecta. Nos desconecta. Imaginaos si todos los días en nuestra intimidad tuviésemos que preocuparnos tanto de qué es lo que vamos a contar en las redes, cómo lo vamos a decir. O sea, los chicos están cayendo presos de esta otra red, que no era la red en la que tenemos que co-construir, es una red que atrapa. Seamos muy conscientes de esto. Tenemos un marco, el DIGCOM-EDU. Echemos un vistazo a qué significa educar en salud y en seguridad digital. Porque la tecnología es maravillosa, pero hay que saber utilizarla bien, como todo. Por supuesto, no le vamos a poner puertas al campo. No sé si sabéis, eso es un paralelismo que le escuché hace poco al amigo Gonzalo Silio, que Sócrates, que nunca quiso escribir sus obras, decía que la escritura acabaría con el saber. Imaginaos si no hubiéramos tenido escritura. Bueno, pues lo que Sócrates decía de la escritura hoy en día lo tenemos que decir de la tecnología. Sin tecnología no podríamos transmitir todo ese saber, compartirlo y hacerlo grande.
pero efectivamente también tiene sus peligros. Así que, ojo con esa hiperconexión, esa infoxicación que a veces nos desconecta. Construyamos futuros de la educación donde los aprendices sean prosumidores educativos, lo habéis dicho, por activa y por pasiva aquí. Efectivamente, Miguel Ángel, nos lo ha dicho Óscar, que nos ha dejado hoy a todos omnubilados. A mí me ha producido bastante indefensión aprendida, pero mañana practicaré la mentalidad de crecimiento, no te preocupes, Chema, pero sí que me ha producido mucha indefensión aprendida. Practiquemos el humanismo ecotecnológico. La tecnología tiene que ayudarnos a ser más humanos y a resolver los problemas del entorno, más ecocéntricos y menos egocéntricos, como os decía antes. Y en un mundo hiperconectado, y ya voy terminando, trabajemos más por la competencia global. Ese concepto maravilloso que nos han legado Verónica Mansilla y Jackson, a través del cual los chicos y las chicas tienen que desarrollar esa capacidad de entender y actuar sobre asuntos que tienen una dimensión local, global e intercultural. Porque efectivamente lo que pasa aquí tiene un impacto a nivel global, pero lo que pasa a nivel global también tiene un impacto aquí. Y eso se lo tenemos que hacer entender en los futuros de la educación que tenemos que construir juntos y co-construir juntos. Más mirada global, más competencia global. El lunes cuando volvamos a nuestras escuelas. El próximo paso lo vais a dar vosotros y vosotras. Lo daremos juntos, co-construyendo. Hay muchos futuros de la educación. Así que vuestros sueños alimenten esos futuros. Y muchísimas gracias. Gracias.